Saludos. Hoy el Canal 4 RD se complace en recibir de nuevo al secretario general de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, el doctor Luis Brea Franco. Y el propósito de este programa es, así como lo oyen, filosofar, que es la especialidad y el doctorado de Luis Brea Franco en filosofía. Académico, ensayista, escritor de textos importantes, no solo sobre el pensamiento dominicano, sino sobre el pensamiento helénico, por ejemplo, y de los grandes pensadores y filósofos. Por lo tanto, doctor, por ahí yo quiero que arranquemos. ¿Qué es esto? De cara, si usted quiere, al presente. ¿Qué es esto de sentarse a filosofar? Bueno, muchas gracias por la invitación, que ya es casi habitual. Sí. Quiero señalar que la UNESCO tiene en su sección de ciencias sociales un programa de filosofía, porque la UNESCO considera como su principio fundamental que hay que educar para las mentes de los hombres, para erradicar la violencia de la faz de la tierra. Entonces, esa es parte del debate de la UNESCO, o sea que no estamos saliendo de los temas que tratamos. Bueno, yo creo que filosofar es una actividad fundamental del ser humano, porque el ser humano es un ser pensante, aunque la filosofía en un primer momento es puro diálogo, tal como se inició en Grecia, pero poco a poco se ha ido convirtiendo en una empresa, digamos, educadora y formadora de especialistas, gente que se dedica ya profesionalmente a manejar toda una serie de instrumentos que ha ido creando el desarrollo de la misma filosofía a través de la historia. Por ejemplo, hay un elemento que la gente se pregunta muchas veces, ¿por qué hay que ir a una universidad a estudiar filosofía? Bueno, hay que ir a estudiar filosofía. ¿O a un cuarto bachillerato? Sí, a un cuarto, pero quien quiera ya filosofar tiene que seguir los estudios a nivel universitario. Sí, entonces, ¿por qué? Porque la filosofía se ha ido creando una serie de lenguaje, un vocabulario que se ha ido enriqueciendo a través de los siglos. Entonces, por ejemplo, lo que significa idea en Platón, tal vez en Aristóteles no significa lo mismo. Entonces, un estudioso de filosofía, si quiere, se estudia filosofía para ahorrarnos el tiempo y el esfuerzo de estar descubriendo cosas que ya están resabidas. Entonces, una persona que se dedica a estudiar filosofía se dedica a estudiar ese vocabulario y su evolución en el tiempo. Eso es un bagaje que es importantísimo. Están las obras de los filósofos que se estudian y cada uno ha ido tratando, según los tiempos, de resolver casi siempre la misma problemática, lo único que enfocado desde perspectivas diferentes. Porque se descubre en un determinado momento que un determinado problema es un falso problema y que hay que enfocarlo desde otro punto de vista, pero sin renunciar a la misma problemática. Y
y además es una disciplina histórica. O sea, usted tiene que conocer la historia de su desarrollo para poder participar en el diálogo, digamos, a un cierto nivel. Pero en teoría, cada ser humano está capacitado para discutir sobre temas filosóficos, porque la filosofía, como bien decía Kant en su antropología, se ocupa de qué podemos conocer, qué podemos esperar y qué debemos hacer. Y luego él decía que esas tres preguntas, esos tres problemas, se resumían en una sola, darle una respuesta a qué es el hombre, el ser humano. Entonces, esa propuesta kantiana, que es del siglo XVII, permanece aún vigente. En beneficio de simplemente nuestra audiencia, y en el mío propio, estamos hablando de que una cosa es eso que algunos han llamado siempre sentido común, que es un nivel de entendimiento y de reflexión Sí. de los humanos, ¿verdad? Y ya luego el filosofar como una actividad profesional y que tiene que ver con todo ese tránsito histórico, además de esa data histórica. Uh-huh. Y que los filósofos como tal, que no es su caso, aunque leyéndolo a veces lo pienso, han caído muchos en incluso a partir de Kuhn bastante más, han caído mucho en esto del relativismo radical, ¿verdad? Yo a veces lo veo, epistemológicamente yo lo veo como un relativista radical. Es decir, bueno, yo sí, eso está bien lo que usted me está diciendo, pero yo, que vengo de Villajuana, y juego gallo allí, lo puedo estar viendo de otra manera. Y es un poco esa relación que tenemos con una realidad que parece no existir, porque es tan relativa que puede ser la idea que de ella tenga cualquiera. Sí, tú has tocado el tema fundamental de la discusión filosófica contemporánea, pero no solamente contemporánea, sino que es un derivado de toda la historia de la filosofía. ¿Cómo te lo explico? Vamos a decir que en la antigüedad, anterior a los grandes filósofos, el hombre, el ser humano, se encontraba con los fenómenos de la naturaleza. El trueno, el rayo, el fuego, los temblores de tierra, los ciclones, todas esas calamidades que se presentaban. Entonces, el ciclo de gestación de los animales, el ciclo de fructificación de la agricultura, todos esos eran fenómenos que el humano hace 500.000 de años le producía estremecimiento, sorpresa, y no podía dar una explicación a eso. Entonces, como respuesta a ello, el humano crea una dimensión que es la dimensión de los dioses, que son la manifestación de esos fenómenos. Entonces, el dios trueno, el dios viento, el dios... Pero según van evolucionando las sociedades, van evolucionando también las ideas sobre cómo se configura lo divino. Entonces, en base a eso se postula que lo divino
está por encima del orbe terrenal. Son como esos seres que tienen la llave, pero que son suprahumanos. Los griegos, para hacer la diferenciación entre los mortales, que éramos nosotros, que somos nosotros, llamaban a los dioses los inmortales. Son los que no padecen mutaciones, porque el gran problema, después de un cierto tiempo, que es donde se desarrolla el pensamiento cuestionador de la filosofía, es cuestionarse por qué sucede el cambio. ¿Por qué yo envejezco? ¿Por qué no me puedo bañar en el mismo río porque el río, el agua corre? El porqué del tiempo. Entonces, el fenómeno de los cambios, de lo variable, hace, o sea, fue Heráclito, para poner una imagen, digamos, muy común en la gente. Enciclopédica. Sí, es que postula que todo está en cambio. Pero eso no es necesario unos lentes. Vemos que todo está en un continuo cambio, sea en cambio temporal, sea en mutaciones. Entonces, la gran pregunta es si todo está en perpetuo cambio. ¿No habrá algo que permanezca y sea como el núcleo duro? Se llamó la esencia, lo que permanece inmutable dentro de lo que sí está cambiando. Entonces, se crea postulando esta realidad, lo que se llama una dimensión metafísica. O sea, la esencia, lo que no varía, está más allá de lo físico, y eso entonces era el gran tema de los filósofos. Describir cómo se daba esa dialéctica o relación entre lo mutable y lo que permanecía. Porque si no permanece algo, incluso la palabra, el idioma, el habla, sería imposible. Porque cuando yo digo el río, si ya el río, si la palabra no se refiriera a algo estable, me estoy refiriendo a algo que ya no existe. Porque cuando yo digo el río, ya el río sucedió, pasó, es diferente. Entonces, para la posibilidad misma de la existencia del lenguaje, se necesita postular que hay un elemento fijo, permanente, que no cambia, frente a lo que nos da la experiencia de los sentidos, que todo está cambiando. Entonces, a partir de esa concepción, se dice, a partir de Aristóteles y Platón, que esa esencia, esa consistencia que no varía, se le llama el Theos, el Dios. Entonces, hay una esencia divina en el mundo y una esencia humana, o sea, mutable. Entonces, toda la filosofía antigua, sea egipcia, sea griega, sea asiria, mesopotámica, china, siempre parte de esa dualidad. Postular una realidad inmutable que es divina, porque no es igual a lo humano, porque lo humano cambia y lo tenemos ante los ojos, pero lo otro lo postulamos porque sin eso no podríamos ni siquiera expresar expresar la realidad ni conocer mediante el lenguaje. Porque Aristóteles descubre que la estructura del conocimiento es lógico,
y la lógica se expresa en una forma determinada. Yo atribuyo a un sujeto un predicado. Entonces, si yo no, el sujeto se supone que es lo consistente, lo invariable, y el predicado es lo que cambia. Pero cuando yo digo la mesa, la piense quien sea, no puede variar. Puede pensar cualquier tipo de mesa, pero no necesariamente yo tengo que hacerme una imagen de la mesa, porque pensar en conceptos es pensar en la idea, pero no necesariamente tengo que hacerme una imagen de esa mesa. La imagen variará, pero hay un núcleo que no varía. Entonces, cuando llegamos en la historia a la que se une el Imperio Romano con la religión, con la sabiduría y la religión judía, y con el fenómeno Cristo, de donde surge el cristianismo, entonces ahí esas ideas vienen a mezclarse con las ideas que provienen de Grecia. Entonces ya se le empieza a dar el nombre de los dioses judíos a la realidad que había descubierto como permanente. Entonces el Dios creador, hay un Dios que crea el mundo en 7 días, que es el núcleo invariable y que es, digamos, el patrón y el dueño de todo lo que existe. Su providencia es infinita, o sea, Él es el que decide el destino de los seres, destino del mundo, y el mundo tiene una evolución que va desde su creación, su desarrollo, hasta que Dios, que produce, permite a su Hijo que asuma forma humana y Él muere por la salvación de los hombres. Entonces, por esa sangre, el mundo viene redimido del pecado y se producirá el juicio final. Esa es la historia donde se produce o se cree en un elemento invariable que poco a poco, que es divino y que poco a poco se va postulando de una manera cada vez más abstracta, menos ligado a la teología concreta, y se va deduciendo de consecuencias lógicas, y se llega a, por ejemplo, a la época de Descartes, a la época moderna, donde ya Dios no es el Dios cristiano, sino un Dios lógico que es necesario para que el sistema tenga una validez, porque si no aparece ese elemento inmutable y fundamental en el sentido propio de la palabra, pues entonces todo se cae. Entonces, hasta ahí voy a determinar, voy a quedarme para darte oportunidad, si tú quieres. Termino de que yo... Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que a partir del siglo XVI, cuando se descubre el nuevo mundo, cuando comienza la cultura europea a tomar constante relación con otros tipos de culturas que tienen otra, entonces el hombre europeo se va ampliando su visión y descubre que hay religiones que no postulan un Dios, como por ejemplo el budismo, hay otras que lo niegan, etcétera, etcétera. Entonces, en el siglo XVIII, que es el siglo donde realmente se fundamentan las ideas
de la Ilustración, donde sucede la Revolución Francesa y donde comienza la Revolución Industrial. Entonces, las ideas con todos esos movimientos van cambiando. Entonces surgen algunos pensadores que dicen que Dios no es necesario, que las cosas pueden andar bien sin que el sistema postule una esencia divina. Entonces, posteriormente, hay un desarrollo de esas ideas que llega hasta el desarrollo de las ciencias matemáticas y físicas en el siglo XIX, donde se explica al mundo como un mecanismo que funciona solo. Es el mecanicismo del siglo XVII, XVIII, es como un gran reloj que él mismo mueve, es como una gran máquina, porque el hombre, el ser humano, va interpretando el mundo como es su medio ambiente, va tomando de modelo el mundo que él va creando como su medio ambiente. Entonces, en un determinado momento, cuando empiezan a aparecer las máquinas, entonces el hombre postula que el universo es mecánico. Después hay un desarrollo orgánico, cuando se desarrolla la medicina y la visión orgánica de las cosas, hasta llegar a la actual situación, que no voy a entrar en eso, pero darte oportunidad a ti, y entonces para que hablemos más. Porque además me están pidiendo un breve receso, pero llegado a ese punto, debo entonces suponer un momento en donde todo eso que usted me ha dicho se considera particularmente subjetivo. Entra la noción que posteriormente no sería igual que la de la mencionada relatividad. Dos momentos, relatividad y la subjetividad. Porque ciertamente todo eso es subjetivo y es el discurso suyo, pienso. No es subjetivo porque se postula como objetivo. El subjetivismo entra más adelante. Más adelante, porque es alguien que en un contexto espacio-tiempo y que cultura, diversidad religiosa, de creencia, bueno, pues eso está muy bien, pero es en ese contexto y ahí tenemos entonces que valorarlo, y al valorarlo diríamos que bueno, que todo pensamiento resultaría un tanto subjetivo. Cuando comienzan a surgir la revolución política y social con la Revolución Francesa, en ese momento la Revolución Francesa pone en entredicho que los reyes, que la autoridad provenga de una infusión divina, que por vía de la naturaleza, por la reproducción física de una determinada familia, se inocula, digamos, el poder dado a esa familia. Poder divino. Sí, el poder divino. Entonces, ya ahí comienza a ponerse en duda e incluso a rechazarse, porque cuando se condena a Luis XVI, que es un hecho fundamental para la historia del pensamiento, cuando se guillotina a Luis XVI, es cercenarle la cabeza no a un rey particular, a una persona, es a un principio de autoridad, como dice un personaje de Tolstoy en La Guerra y la Paz. Y ahora, si todo
si el mundo, si Dios no existe, entonces, ¿cómo yo voy a hacer que los sirvientes no me roben los cubiertos? Porque eran de oro. Entonces, eso es un diálogo entre la gente, o sea, porque el problema se presentó como un problema real de cómo convivir. Entonces, después surge el problema también de la ciencia, que van desarrollándose máquinas, instrumentos, etcétera, en base a unos determinados principios que no necesitan postular la esencia, la presencia de un ser supremo, porque ese ser lo sustituye el hombre, que es el creador de esos útiles, de esas máquinas. Entonces, en ese momento se produce una ruptura en todas las creencias anteriores. Hay una gran revolución que se va a desarrollar a partir del final del siglo XVIII hasta llegar ante nosotros. Pero hay otra gran revolución que te voy a hablar ahora, la de Copérnico, que Copérnico descubre que la Tierra no gira, que el Sol no gira alrededor de la Tierra, que la Tierra no es el eje del universo, sino que es lo contrario, que la Tierra es un planeta entre muchos otros que gira alrededor de una estrella que es el Sol. Entonces, con eso, también a ese nivel, se llega a postular, por eso se condena a Galileo, claro, porque dice, eppur si muove, o sea, la Tierra se mueve, o sea, entonces, todo eso rompe todo un esquema de pensamiento que había sido construido desde que el hombre estaba sobre la Tierra hasta esos siglos. ¿Cómo podríamos engarzar también ese proceso expresado en la literatura de Shakespeare? To be or not to be, que hasta ahora no se sabrá nada, el pueblo no sabrá nada sobre esto, pero lo usa, ser o no ser, sí, lo conoce, y es en esa etapa en donde también... Sí, el drama de Hamlet es el drama de un hijo que quiere matar a una persona que se rebela contra el rey, su padre, y lo asesina. Y se apropia de su madre. Entonces, es un problema político, pero es un problema de que todo en ese periodo trema, todo se vuelve líquido, para usar una metáfora contemporánea. Entonces, nada está firme, todo vuelve a diluirse, esa esencia que era... Vuelve al punto de partida. Sí, o sea, pero ya a un nivel superior, para hablarlo dialécticamente. Entonces, aquí ya, planteamos cómo el hombre puede vivir sin certidumbres fijas. Entonces, ahí se comienza, por ejemplo, hay un proceso en el conocimiento, porque no es uno solo, son diversos procesos que se van intercalando. Entonces, por ejemplo, en la teoría del conocimiento, se llega a decir que el mundo exterior no existe, porque todo se disuelve en las sensaciones, que lo único que hay de real son las sensaciones que yo percibo a través de los sentidos. Pero yo no sé si esta mesa existe porque yo la percibo como un ojo, con unas manos, entonces yo no puedo salir de mí. Entonces se vuelve cuestionable la realidad más inmediata. Posteriormente el empirismo. Sí, el empirismo es eso ya. Ahí estamos en Berkeley, por ejemplo, que niega la existencia de un mundo exterior, todo está en mí,
y Hume, que fue el destructor de todas las certidumbres que quedaban, que lleva a dudar de que todo lo que se pretendía que existía hasta el principio de causalidad era válido y consistente. Entonces, ¿qué sucede? En esa crisis surge un alemán que se llama Immanuel Kant. Kant dice, pero si tuvo 20 años, primero estudiando la física de los cuerpos celestes, todo esto, hasta que él descubre, dice, pero si postuláramos una visión diferente de la realidad. Es decir, la realidad no está fuera de mí, sino que la construyo yo a través de mi cabeza, de mi razón. Entonces, Kant produce la gran revolución, porque ahora el espacio y el tiempo no van a ser realidades, sino contenidos de mi conciencia. Entonces, él yo no quiero desarrollar la teoría kantiana, porque no nos llevaría, pero ya que lo mencionó, sí, él lleva a que se rompa toda la certeza en cuanto al conocimiento. Entonces, es el ser humano el que construye el conocimiento y construye el mundo. El mundo no está dado en sí. El mundo es una construcción de la razón. Ahora, hay una parte de ese mundo que está fuera de la capacidad de la razón. Y es hablar si el mundo tuvo un origen divino o no, porque eso no lo podemos saber. Entonces Kant dice, de eso no debemos hablar. Si hay una justicia divina, si hay un principio de moralidad universal, él postula un principio que él cree que podría ser universal, pero él señala que nada de eso nosotros podemos decidirlo, que tenemos que quedarnos en el conocimiento científico, pero ir más allá para hablar de un Dios, de una verdad, no podemos opinar. Y no un tanto eso, renunciar a ese concepto de la trascendencia. Bueno, él logra eso por vías más humanas, que son vías como ponernos de acuerdo. Él lleva a postular que la convivencia, la ética, son formas que dependen del diálogo entre los seres humanos y que debemos concentrarnos en lograr ese diálogo y unos principios que sean aceptables para todos. Pero de aquello no podemos hablar, porque para la ciencia está fuera de la ciencia. Entonces viene Hegel con su dialéctica, pero Hegel desarrolla una dialéctica abstracta. Y Hegel lo que hace al final de su filosofía de la historia es justificar la realidad, digamos la realidad social y económica de su tiempo, es decir, al régimen prusiano. Entonces, posteriormente, me estoy adelantando así, Marx asume el método, lo transforma. ¿Por qué que Feuerbach usted no lo menciona? Bueno, Feuerbach sería interesante nombrarlo, pero, o sea, Feuerbach representa un avance, pero siempre en el mismo camino ya trazado por Kant. O sea, él dice que el hombre es el creador de las religiones, que el hombre es lo que come y piensa según lo que come. Entonces, él produce, o sea, unos cambios sumamente telúricos, fuertes, que ese pensamiento hace
a muchos de los pensadores de ese tiempo ver tratar de ver con mejor claridad la realidad de su mundo. Entonces ahí viene, para quedarnos en lo Marx, que él dice, bueno, lo que hay es una lucha de clases, una lucha por el poder, pero ese poder, eso entra en una dialéctica de la historia. Marx acepta dos principios de Hegel, y Hegel lo acepta del cristianismo. Es que la historia tiene un fin positivo, sí, y que se va desarrollando de un grado menor a un grado más perfecto. Que la evolución, las luchas siempre van buscando una solución de una más alta calidad. Pero esos son... ¿Cómo contextualizamos, y sé que lo ha hecho usted en publicaciones, a Schopenhauer? Bueno, Schopenhauer él se consideraba el continuador de Kant. De Kant. Entonces, Kant, cuando habla de esa realidad que nosotros tenemos que atenernos, que es la que puede ser conocida a nivel científico, él llama a lo no conocible como el nómeno, la cosa en sí. Eso queda fuera de la razón. Entonces, Schopenhauer, que era un tipo brillante, genial, él dice, hasta donde Kant habla, estamos de acuerdo. Pero esa cosa en sí, nosotros podemos conocerla y tenemos una experiencia. O sea, no queda fuera de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia. Y él dice que es el sentimiento del propio cuerpo. Cada persona siente su cuerpo, y en su cuerpo, lo esencial de un cuerpo es desear, querer, tratar de eliminar el sufrimiento, tratar de querer más, ser más, desarrollarse más. Entonces, un tanto hedonista. No, es la voluntad. Él descubre la voluntad. Pero la voluntad es como en una imagen porque Schopenhauer es una persona su gran éxito depende de que fue un gran escritor. Entonces, él tiene unas imágenes. Él dice, el hombre, la voluntad actúa como el hombre que bebe mucho, que el náufrago que está luchando por su vida, le da sed y lo que encuentra es agua salada, bebe agua salada y esa agua salada le da una sed continua superior. Así, dice él, funciona el deseo. Mientras tú más lo satisfaces, más deseo surge. Entonces, él postula que ese deseo no es solamente humano, sino que esa sustancia que es el nómeno, que es la cosa en sí de Kant, él la analiza y dice que está en que es la fuerza que da cohesión a todo lo que hay. Es una fuerza oscura, que es inconsciente, ciega e insaciable. O sea, es como una realidad del mal. Es un mal que no se sabe ni siquiera, porque no es consciente. Lo que quiere es reproducirse y ser más. Entonces, ese es el gran problema del ser humano. En el siglo XIX se producen acontecimientos no solo en Europa, sino en el mundo entero, en el orbe, que marcarían todo. El pensamiento, entre otros, el pensamiento filosófico. Y en aras de acelerar quizás, aprovechar un poquito este espacio que nos queda,
llegar a lo que serían los pensadores esenciales, los pensadores, porque también se llega a una realidad temporal en donde parecería que los procesos se aceleran y ¿verdad? Al acelerarse, pues también el pensamiento se acelera. Y hay un momento importante al final del siglo XIX, revolución científico-tecnológica fundamentales por igual. Mira, ya hemos venido desde el inicio viendo cómo surge la idea de un ser esencial que sirve de fundamento a todo el mundo. Hablando de Dios. Sí. Entonces, y hablamos del alma en su momento. También el alma es parte de esa de ese entramado. Entonces, ¿qué sucede? Que según vamos llegando al siglo XIX, vamos destruyendo todas esas verdades sólidas. Entonces, lo que era ya no es. Lo que se suponía que era lo estable, ya no es. No es estable. No es. Y el hombre necesita menos para lograr un conocimiento científico, menos estabilidad, porque descubre que puede vivir sin la presencia de un Dios, porque puede plantearse un organismo que sea primero mecánico y luego orgánico, como una célula que se va reproduciendo desde ella misma. Entonces, surge un pensador de la importancia de Nietzsche. Nietzsche, ¿qué es lo que hace? Nietzsche dice, el famoso sujeto, el sujeto de yo pienso, luego yo existo, luego pienso. Ese sujeto no existe. Porque si yo voy a analizarme psicológicamente, cuando yo busco el sujeto, que soy yo, siempre voy a tener detrás de mí otro sujeto que es el que mira y el que percibe. Entonces, eso nos lleva a una visión infinita. Entonces, no hay tal sujeto. Entonces, ese sujeto queda eliminado. Entonces, ya queda disuelto la última constancia del juicio. Ya el sujeto se pierde. Entonces, ¿qué cosa sucede? Que a partir de este momento, lo que Nietzsche plantea, y esto es lo fundamental, es que ya eso lo había planteado Leibniz, eso no es una idea de Nietzsche, sino el mismo Voltaire en su libro Cándido lo trata de rechazar esa idea. Es la idea de la perspectiva, que cada ser ve el mundo desde un ángulo determinado, no ve el mundo en general, sino que cada uno ve desde su sillón, desde su nivel. Okay. Entonces, ahí ya tú has destruido toda consistencia. Entonces, el mundo se descompone en visiones parciales. Y entonces también el mundo, esto es Heidegger ya, el mundo, lo que consiste el mundo no es una cosa, sino un evento. O sea, es un ser temporal. Sí. Al mismo tiempo podría entonces entender su preocupación con respecto al pesimismo, porque probablemente ahí está el origen del pesimismo, porque el pesimismo surge sobre la base de que se rompieron las certidumbres. Digamos que el individuo se siente solo él en la sabana, búscatela, que aquí nada es muy real y la realidad es una construcción. Sí, la realidad es una construcción, o sea, el mundo es vínculo, no consistencia. No consistencia, son relaciones Sí, entre sí, procesos. sí,
pero no hay cosas. Por ejemplo, yo uso este ejemplo. El número 1 no es el 1, es el 3. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros percibimos realmente es el conjunto. Yo no veo esta cosa y después esta y después esta. Yo veo el salón. Conjunto universal. Este conjunto. Entonces, el 1 y el 2 son producto de una abstracción del conjunto. Es decir, 2-1 da el 2 y 3-1 da el 3. Sí, entonces el 3 es, digamos, lo primero. Y ahí tú entiendes por qué las religiones desde el inicio han planteado la Trinidad y la trilogía como lo primario. ¿Qué es lo constante en esa variable, profesor? No, lo constante es el conjunto. O sea, porque, por ejemplo, hay un elemento fundamental. Para tú entender algo, tiene que ver su sentido. Ahora, si tú estás en una habitación completamente oscura, tú no distingues nada. Ahora, si en esa habitación se proyecta un rayo de luz, entonces la luz, ese punto luminoso, se va a ver, tú lo vas a captar, porque contrasta con el fondo. Entonces, todo lo que se percibe tiene que tener una relación. Claro. El quantum con el contexto. Con el contexto. O el horizonte. Sí. Entonces, sin ese contexto no hay sentido, ni podemos entender las cosas. Entonces, Heidegger señala que el mundo, en esto coincide con Marx, parece mentira, dicen que Heidegger es fascista, pero en esto su análisis del mundo es esencialmente marxista. Él dice que lo que nosotros descubrimos en nuestro mundo inmediato no son cosas como objetos, sino yo descubro el vaso, el martillo, el automóvil. Lo positivo. No, el útil. El útil. Lo que tiene un sentido de uso. ¿Por qué? Porque no es el objeto ante los ojos, no es un objeto teórico, es un objeto práctico. ¿Y cuál es la utilidad del pesimismo? Porque me están atacando pesimistamente. Sí, no, el pesimismo puede tener muchas razones. Puede depender de una enfermedad psíquica, de una persona que tenga limitaciones. Pero hablo del pesimismo filosófico. Sí, el pesimismo en un sentido puede ser que las personas que adopten esa consideren que el fin de la historia es negativo, entonces, pero permanecemos dentro de la lógica cristiana. Correcto. Entonces, por ejemplo, Schopenhauer se dice que fue el gran pesimista. Yo postulo que su pesimismo fue un pesimismo metodológico, que él no decide. Y propio de las aristas que él veía. Sí, o sea, es propio de lo que él descubre que el universo, en fin de cuentas, se dirige hacia lo inconsciente, hacia lo ciego. Pero no es que él busque que eso sea así, correcto, sino que lo descubre. Correcto. Entonces no es un pesimismo. ¿Por qué llegar a Kuhn finalmente? A Kuhn, bueno, Kuhn llega a decir a postular el mismo principio de Nietzsche y también otros pensadores. O sea, que todo depende de la perspectiva, de la visión que tengamos. Una ciencia es de una determinada manera dependiendo de la definición del campo objetivo y del método que usted va a usar. Lo que quiere decir que el devenir histórico no es el resultado del proceso. De nada. De nada. O sea, yo te lo voy a decir de una manera breve y con una expresión que a mí me chocó mucho cuando la vi. O sea, el expresidente de Checoslovaquia, Václav Havel, que es filósofo, sí, él dice que la esperanza no es un pronóstico. Por el hecho de que yo crea que el mundo
va a tener una solución final. Y un pesimista diría, bueno, pero ¿para qué sirve la esperanza? No, pero lo que te quiero decir es que quien tiene esperanza, Sí. pero eso no te da una verdad. Ah, La esperanza es una idea tuya. pero existe la verdad. Yo creo que no existe la verdad, existen Ah, verdades. usted me iba a meter eso de contrabando, entonces. No, existen verdades. Existen verdades. Digo, y así es que nosotros nos manejamos. El más grande filósofo alemán hoy, de centro, que es Habermas, habla de que la única verdad es la que se logra en el consenso democrático. ¿Y no será que su pensamiento es como un líquido que se amolda al trayecto, a las cosas que están dadas? No, es lo que trata de buscar una solución a la convivencia. Porque el gran problema detrás de todo esto es que si no hay verdad, ¿cómo nos mantenemos en orden? ¿Cómo no nos matamos? Claro. Mire, doctor, este es el primer capítulo de entretenidas conversaciones que yo espero tengamos a partir de ahora, porque no se trata de diletar, Sí. se trata de filosofar. Y de poner la filosofía al alcance de la gente. De la gente. Tratar de que la gente entienda que esto es como la matemática. De hecho, la filosofía tiene una matriz también, sí, en el origen, pero tratar de que la gente le pierda el miedo. Exacto. Así también a las matemáticas como a la filosofía. Sí. Yo entré aquí, me fue muy mal cuando yo hice mi bachillerato con las matemáticas. Cuando en Italia yo dije, voy a dar un paso de hombre, voy a asumir como un macho. Y me puse a estudiar 2 años de filosofía de las matemáticas. Y me fue excelente. ¿Por qué? Porque ahí yo comprendí cómo es que la matemática se va organizando. Entonces, cuando a ti te dicen cómo una cosa se organiza y la filosofía se organiza de acuerdo a determinados pasos históricos, entonces la gente lo entiende. La filosofía es como la ciencia, Sí. que es acumulativa, pero que depende del paradigma. Sí, la filosofía es acumulativa, pero en destrucción. En destrucción. Mientras la ciencia va consolidando saberes, la filosofía va destruyendo modos de pensar que son muy limitados, muy estrechos, para buscar otros ámbitos más amplios. Continúen filosofando. Nos vemos en otra entrega del secretario general de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO y los temas de la UNESCO relativos a la filosofía como una aspiración, ¿verdad? Como un ojalá, digamos, de la perspectiva. La UNESCO postula que es un derecho estudiar filosofía. Estudiar filosofía, ya lo sabemos. Y va a ser muy difícil porque es como quién podría explicar a ciertos géneros o entenderlos. Bueno, pues lo mismo pasa con la filosofía. Continuamos.